A nombre de Buenos Sueza días. Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos. Digo, es un tema que se gesta un tanto, más que delicado, se gesta un problema por parte de los contribuyentes, puesto que la autoridad tiene esa facultad de poder mandar a los contribuyentes a buró de crédito, situación que se nos presentó un par de casos esta semana. Y recordemos que, bueno, básicamente lo que hacemos aquí en Sueza Consultores es cada viernes poderles transmitir los temas en los que estamos enfrascados día a día, y recordemos que la autoridad pues está ejerciendo presión para efectos del tema de la recaudación. A nombre de Sueza Consultores les doy la bienvenida. La plática será aproximadamente de 30 minutos en promedio. El material que obra en este momento aquí en la presentación se les hará llegar una vez que terminemos la plática. De inmediato se les hará traslado del mismo material. Asimismo, les pido de favor que me apoyen silenciando sus micrófonos. Lo que hacemos en estas pláticas, para los que nos visitan por primera ocasión, es que al final de la plática abrimos el espacio, se hacen preguntas en el chat, tomamos 3 o 4 preguntas en forma aleatoria para darle respuestas. Pues bueno, vamos a comenzar. Les comentaba que, bueno, básicamente ahora dentro de sus facultades de gestión, y eso es un tema que al de la voz le gustaría ir tratando más a detalle, puesto que muchas veces la propia autoridad no necesariamente tiene que hacer un tema de fiscalización, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o, en dado caso, una revisión electrónica. Basta con el hecho de que al fin del día tenga facultades, y estas facultades de gestión vienen vinculadas directamente en el Código Fiscal de la Federación. Sin necesidad de llegar a hacer esas revisiones, puede empezar a tomar información, puede empezar a tomar básicamente cuestión de diferentes dependencias que ya se les ha estado presentando información, y esta misma le hace llegar dicha información a la autoridad. Hace 8 días estábamos viendo la mecánica cómo interactúa lo que corresponde al Servicio de Administración Tributaria en relación con el Seguro Social, y la forma en la cual el Seguro Social aprovecha ese vínculo que existe, esa información que nosotros estamos suministrando día a día a la autoridad. Bajo este orden de ideas, el SAT le suministra dicha información al Seguro Social, el Seguro Social hace sus pruebas y determina cuotas obrero-patronales. Pues recordemos que en estricto sentido estamos en un estado de derecho. Esto significa que, bueno, nuestros derechos van resguardados por un tema de seguridad jurídica, o así lo debería de ser, y en especial con lo que corresponde al sistema bancario. Se dice que este tema del sistema bancario, todo lo que obra en nuestras cuentas, todo lo que al fin del día vamos suministrando de operaciones en forma ordinaria, pues esa información es absoluta, y bajo ese orden de ideas se tiene una reserva por parte de las instituciones, básicamente hacia los cuentavientes. Sin embargo, hay un momento en el cual, y de acuerdo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, donde se rompe esa reserva absoluta de confidencialidad entre la institución de crédito y el sistema de administración tributaria. Y básicamente este artículo nos indica que pues el personal oficial que intervenga en trámites de disposición tributaria, incluso cuando nos llegan a hacer alguna revisión, básicamente dentro de la información que solicitan son los estados de cuenta bancaria. Bueno, bajo ese orden de idea, este artículo 69 reserva esa información de forma absoluta, y básicamente el personal oficial está impedido en hacer pública dicha información. Sin embargo, la autoridad establece algunas excepciones, y dentro de ellas, bueno, la que veremos el día de hoy.
Y básicamente nos establece la autoridad que cuando un contribuyente tenga un crédito fiscal firme, y ahorita vamos a entrar a este concepto de crédito fiscal firme, y me adelanto con este tema. Nos han estado llegando una serie de notificaciones, una serie de multas, una serie de diferencias que la mayoría, y esto lo establezco textualmente, no le estamos dando seguimiento. Incluso podemos verificar, podemos advertir dentro de nuestra información el punto de qué créditos tenemos directamente con la autoridad, y nos vamos a llevar algunas sorpresas. En algunas de nuestras empresas consideramos que al fin del día no tenemos algún crédito, algún adeudo con la propia autoridad. Sin embargo, cuando entras a investigar, cuando entras a verificar la información que se presenta directamente dentro del expediente del SAT, pues ahí se advierte que tenemos una serie de créditos, una serie de determinantes ya realizadas por la propia autoridad y no le hemos dado el debido seguimiento. Y muchas veces es cuestión de estar revisando en lo que corresponde al buzón tributario, y bajo esa revisión, pues al fin del día nos vamos a percatar de las inconsistencias, de las imprecisiones que tenemos directamente con la autoridad. Nos llegamos a dar cuenta, y así sucedió en estos hechos que te platico de estos clientes, que bueno, se dan cuenta que tienen un tema con la autoridad, puesto que hay un punto de buró de crédito. Estas empresas que te refiero tienen créditos bancarios, estaban haciendo la renovación del crédito y por ahí salió precisamente por parte de la institución que tenían un problema. Y al momento de investigar, pues precisamente la empresa nunca advirtió que tenía ya una determinante, un crédito fiscal firme. Se le estuvo notificando. Al fin del día, recordemos que la propia autoridad, a través de lo que corresponde al buzón tributario, pues hace esas mecánicas que sabía para efectos de notificarle al contribuyente. Pues al fin del día, el contribuyente no le dio el debido seguimiento. Sí hizo, incluso fue curioso porque hizo aperturas del buzón tributario, se dio por notificado. Bueno, recordemos que no obstante, aunque no hayas hecho una apertura del buzón tributario, pues bueno, te indica la norma y el Código Fiscal de la Federación que se tendrá por notificado al cuarto día siguiente. Bueno, bajo esta mecánica, lo que hace y bajo esta reserva que se considera por parte del Servicio de Administración Tributaria hacia las instituciones de crédito, indica, y me voy a permitir leerlo textualmente porque es la génesis, es lo importante que se presenta el día de hoy. Nos indica que dicha reserva no comprenderá la información relativa a créditos fiscales firmes que ya tengan los contribuyentes. Y en ese momento, cuando se tiene un crédito fiscal firme y no se le ha dado el debido seguimiento, es decir, no se ha garantizado y no se ha pagado dicho crédito, entonces las autoridades fiscales le proporcionarán la información a las instituciones crediticias, a efectos de manifestar que esa persona, ese contribuyente por parte de la autoridad, ese cuentaviente por parte de la institución bancaria, es una persona incumplida. Y en ese momento la institución de crédito genera este tema del buró de crédito. Sí es todo un tema el hecho de poder rehabilitar esa notificación que hacen los bancos, pues que recordemos que esta figura de estas notificaciones que hacen las instituciones para que al fin del día se le suministre al buró de crédito, pues recordemos que son instituciones diferentes. El buró de crédito al fin del día son empresas que se encargan de elaborar este tipo de notificaciones, este tipo de publicaciones, y cuando llegas directamente con buró de crédito y explicas toda esta tesitura, te establece que hasta que la institución no le dé la orden, y en su momento la institución te dice que hasta que el SAT no le indique que quedas liberado o que al fin del día ya no tienes algún adeudo con la misma, pues permanecerás directamente en el buró de crédito. Esto lo refiero puesto que algunos contribuyentes tenemos créditos con la propia autoridad, tenemos créditos incluso con algunos bancos,
y estos créditos incluso ya quedaron firmes y no les hemos dado el debido seguimiento. Y la repercusión, bueno, viene en dos vías, que por la primera vía es por parte de la propia, el Servicio de Administración Tributaria, donde de forma coactiva nos van a obligar al pago de dicho crédito. Y por el otro lado, ya estamos boletinados ante la institución bancaria, y ese carácter de estar ya notificados en el buró de crédito, pues nos impide realmente, si es que estamos buscando fuentes de financiamiento, pues tener básicamente alguna viabilidad con las instituciones bancarias. Y bueno, básicamente aquí entiéndase un crédito fiscal firme cuando el particular, y esto hago referencia a las famosas multas que están llegando, no las estamos atendiendo en tiempo y forma, de tal suerte que la propia autoridad nos notifica que en dado caso que no estemos de acuerdo con dichas notificaciones, con dichas determinantes, entonces tenemos mecanismos de defensa. Dichos mecanismos de defensa, pues básicamente es lo que corresponde a un recurso de revocación, a un juicio de nulidad o a un amparo. Y si no lo presentamos dentro del tiempo que establece las propias autoridades, luego entonces se señalará o se tendrá por consentido dicha determinante, y en ese momento la propia autoridad ya tiene ese derecho de exigibilidad directamente hacia el determinante, hacia ese crédito fiscal firme, para efectos de realizar el cobro correspondiente. Insisto, hay que verificar en forma periódica, en forma semanal, en forma quincenal, pues básicamente lo que tenemos directamente de información de la empresa que obra, o como persona física que obra en poder de la propia autoridad, puesto que, insisto, lo que le sucedió a este cliente, que se dio cuenta que tenía ya problemas con la autoridad, hasta que salió boletinado básicamente en las instituciones financieras, y derivado de ello, insisto, se hizo la revisión correspondiente y se detonó básicamente pues que al fin del día sí tenía un adeudo con la propia autoridad. O también, en dado caso, vamos a establecer que estamos en desacuerdo con la autoridad. Establecemos los mecanismos de defensa correspondientes. Y bajo un orden de ideas, en cierta parte del camino, el contribuyente se desiste del crédito fiscal y ya no le da continuidad al proceso que lleva para efectos de esa defensa, o en dado caso, incluso el propio tribunal falla a favor de la autoridad, le concede la razón a la autoridad. Y si ya no tenemos otra instancia para efectos de poder defendernos, pues bueno, esos créditos se convierten en firmes, de tal suerte que la propia autoridad ya tiene ese derecho de poder hacer la ejecución directa hacia el contribuyente, hacia el gobernado, hacia el administrado, a efectos de realizar el cobro directamente de ese crédito fiscal. Bueno, la temática es la siguiente. Bueno, ¿qué va a suceder una vez que estamos en el tema del buzón, en el tema de buró de crédito? ¿Cuál va a ser la mecánica que vamos a emplear a efectos de poder solucionar este tema? Pues bueno, básicamente la regla 9.9 de la resolución miscelánea, pues nos indica que tendremos que hacer una aclaración directamente ante el SAT o, en dado caso, ante la institución crediticia correspondiente. Pues bueno, básicamente esto se hará a través de 3 vías. Una puede ser a través del portal, otra puede ser vía telefónica o a través del correo electrónico. Bueno, bajo ese orden de ideas,
se tiene contacto con la propia autoridad y se sigue el camino correspondiente para hacerle la aclaración. En dado caso, puede estar o podemos tener un crédito, sí, efectivamente, con la autoridad, y bajo ese orden de ideas estamos haciendo la defensa correspondiente. Sin embargo, la autoridad se faculta y te manda a buró de crédito. Bueno, las aclaraciones directamente que se realizarán vía estas vías que se establecen aquí por parte de la regla 9.9, pues bueno, será hacer la aclaración correspondiente. Permítame un segundo, por favor, permítame. Si me pueden apoyar con sus micrófonos en apagarlos, se los agradeceré. O se puede hacer también la aclaración directamente ante la institución de crédito. Lo que les comentaba, al fin del día, el punto con las instituciones de crédito es que no son dependencias directas de ella el tema del buró de crédito, sino es a través del círculo de crédito donde se establecen 2 o 3 empresas que van suministrando esta información. Pues bueno, básicamente se le mandará o se hará la aclaración correspondiente directamente a la institución, manifestándole precisamente los temas en los cuales igual y no actualizamos la hipótesis del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y bajo ese orden de ideas, entonces nos tendrán que deshabilitar de ese buró de crédito para efectos de que tengamos limpia esa información. Si me apoyan con sus micrófonos, se los agradeceré. Ok. Bueno, continuando con esta plática, te indica aquí la regla 9.9 que una vez que la propia autoridad haya hecho el análisis de la información, permítame un segundo. Permítame un segundo. Gracias, precisamente estaba identificando el sonido. Muchísimas gracias. Entonces, el punto aquí es que hay forma de conciliar con la autoridad y una vez que se haya hecho la aclaración, o esta es la parte correspondiente, incluso tuvimos este tema hace un par de años, donde la propia autoridad manifestó, sí, exactamente, que el contribuyente le debía impuestos, lo cual al fin del día no era absoluto, puesto que el contribuyente tenía un medio de defensa. Fuimos directamente a buró de crédito y no, todo un tema. Bajo ese orden de ideas y todavía no tenía clarificada la propia autoridad esta información, presentamos un amparo, o sea, fue todo un proceso para que al fin del día el buró de crédito deshabilitara a este contribuyente de esa lista. Bueno, ahora tenemos ya un camino conciliatorio y te dice la autoridad, pues dame la información. Si al fin del día me debes, págame. Y si me pagas, bueno, esa información la mando directamente a buró de crédito para que te deshabilite. Ahora, si por algún motivo, como autoridad, me estoy equivocando, porque al fin del día tienes un medio de defensa y no se ha agotado, puesto que no has terminado
tus instancias con ese derecho de defensa, entonces precisamente la autoridad lo reconoce y también le vuelve a mandar la información al buró de crédito. Estas aclaraciones las hace directamente el SAT con el propio buró de crédito. Un tema importante. Si tratamos de solventar este tema directamente con la autoridad, o perdón, con el buró de crédito, va a ser un punto donde el buró de crédito te lo va a manifestar, que hasta que básicamente le den la instrucción, en ese momento se podrá deshabilitar esos, ese malestar, o al fin del día te eliminarán de la lista que se tiene en el buró de crédito. Antes no. Y esto ya lo hemos hecho por varias vías y efectivamente, incluso cuando presentamos el amparo, fue todo un tema para poder hacer o para poder eliminar de la lista del buró de crédito a este contribuyente que, bueno, en aquel entonces fue nuestro cliente. Por lo cual, insisto, te invito a que al fin del día vayas viendo o vayamos analizando en forma periódica qué estatus tenemos con el SAT. Y sí, directamente a través de la página del SAT, recuerda que sigues la parte vinculatoria de los vínculos que establece ahí la propia página y te lleva a tu estatus con la propia autoridad. Y ahí puedes ver incluso, y ahí nos podemos llevar incluso sorpresas donde podemos advertir si tenemos multas. Ahí vamos a verificar todas las multas que tenemos, que incluso creemos que no las tenemos notificadas porque en su debido momento no aperturamos el buzón de crédito correspondiente, y más allá de ello, pues nos estamos dando cuenta a través de diferentes vías. Y hoy ya cuando nos llegan a embargar, y hoy ya cuando están solicitando, o el propio SAT le notifica a buró a la institución de crediticia para que esta misma le notifique a buró de crédito, y es cuando nos damos cuenta precisamente de este tipo de mecanismos que aplica la autoridad. Pero más allá de ello, nos damos cuenta que sí tenemos una obligación con la autoridad. Y aquí hay que tener mucho cuidado, puesto que recordemos que de acuerdo al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad actúa con este principio de presunción de legalidad. Todo acto que realice la autoridad se presume legal, vía de mientras no se demuestre lo contrario. Y esa etapa o esa frase que te indique vía de mientras no se demuestre lo contrario, es decir, tenemos un derecho de audiencia para poder aclarar nuestras inconformidades. Ahora, si no utilizamos ese derecho de audiencia para aclarar dichas inconformidades, luego entonces la propia autoridad, y bajo ese artículo 68, dice, bueno, ya no se presume legal, ahora ya es legal, y bajo la mecánica de que es legal, luego entonces se fincan estos créditos y se hacen firmes a la mecánica y a lo establecido directamente para efectos legales. Podemos hacer la aclaración directamente en la página del SAT. Y esto pues te lleva a un camino que será directamente que ingreses o con tu RFC y contraseña, elijas el servicio por internet, seguido de aclaraciones, elijas la opción solicitud y ahí te va a establecer un vínculo que dice buró de crédito. Y ahí mismo harás la descripción y anexarás, y es la parte importante, toda la documentación para acreditar si en dado caso, tú como contribuyente tienes la razón, y ahí se le hará a la propia autoridad la aclaración correspondiente. Permíteme hacer otra presentación. Por ahí, si me pueden ayudar con sus micrófonos, se los agradeceré. Pues bueno, estos dos materiales que se están proyectando, una vez que termine la plática, de inmediato estarán a su disposición.
Pues bueno, aquí está, incluso la propia autoridad tiene una guía para la aclaración de adeudos reportados a buró de crédito. Y gráficamente, pues te va indicando los supuestos y directamente ya te va dando el camino a efectos de básicamente poder llegar a la liga y hacer la aclaración correspondiente. Digo, para ir cerrando la plática del día de hoy, lo que queremos compartir con ustedes son básicamente dos elementos básicos. Primero, que debemos de estar verificando, insisto, en forma periódica nuestro buzón tributario a efectos de advertir precisamente que no tengamos alguna notificación por parte de la autoridad. Ahora, también tenemos que estar vigilando la página del SAT, donde aparece directamente como se siguen aquí los vínculos para llegar a buró de crédito, se siguen los mismos vínculos para llegar al estatus fiscal que tenemos de nuestras empresas y o que tenemos como personas físicas. Ahí podremos advertir precisamente si como contribuyentes tenemos alguna diferencia directamente relacionado con la propia autoridad. Aquí nos sigue estableciendo pues la forma de que, bueno, tendrás que ingresar con tu RFC, con tu contraseña, como mecánica directamente a realizar, pues se aperturará las ligas correspondientes. Aquí básicamente lo que se va a establecer es que tenemos el servicio de internet y te van a aperturar las carpetas correspondientes. Una vez que hayas hecho esta mecánica, te va a aparecer el tema de aclaraciones, aquí como lo tenemos directamente, y dentro de las aclaraciones, pues bueno, básicamente nos vamos a ir a esas facultades de la propia autoridad para poder verificar, y como lo podemos ver aquí, es tu solicitud. Vamos a hacer una solicitud de información general y una vez que hayas ingresado a esta parte, nos iremos al tema de aclaraciones, como lo estamos viendo. Insisto, este material se los haremos llegar en un momento más. Y dentro de las aclaraciones tenemos modificar medio de contactos si así lo requerimos como tal por parte del Servicio de Administración Tributaria. Haremos la aclaración correspondiente, básicamente para indicarle a la propia autoridad, y aquí es donde nos iremos al punto de trámites. ¿Qué trámite vamos a realizar? Porque, bueno, al fin del día, dentro de la parte de los trámites, te aparece una serie de información. Pues nosotros vamos a seleccionar precisamente el tema de buró de crédito. Y ya que tenemos el buró de crédito, pues básicamente vamos a hacer dentro del asunto, pues básicamente vamos a tener pues el reportar directamente este acto de molestia que tenemos ya una vez que la propia autoridad pues nos notificó y nos boletinaron. Entonces, en este caso, se le dice a la autoridad, si bien es cierto que sí tengo una multa que se convirtió en un crédito fiscal, también te aclaro, autoridad, que se hizo el pago de ese crédito que me estás estableciendo, se hizo con fecha 20 de mayo a través de la institución financiera con número de operación. O sí, efectivamente, autoridad. Bueno, y ahí se tiene que presentar o se va a adjuntar, pues básicamente toda la parte de la documentación que tenemos. Esto se va a hacer en PDF para efectos de precisamente cargarla directamente aquí y aclararle a la autoridad dicha información. Ahora, en dado caso que se tenga todavía un mecanismo de defensa y la propia autoridad se haya adelantado y no hayamos agotado todas las instancias, luego entonces aquí se le aclarará a la autoridad que si bien es cierto
que existe un crédito, también lo es que se están ejerciendo nuestros derechos y a través de una mecánica de defensa, y para ello pues se va a tener que suministrar, se le va a tener que indicar a la autoridad básicamente pues los recursos, las demandas que se han presentado, o toda la parte, todo el camino que se ha seguido para efectos de defender ese crédito fiscal. Bueno, ya una vez que se hace la carga de la información, pues básicamente aquí como vemos, pues nos indica que posteriormente se regresará al formulario servicios de aclaración con la información que se capturó previamente. Entonces ahí vamos a subir todos los archivos correspondientes. Recordemos que también hay que verificar que lleva, o para poder suministrar información directamente a la autoridad, lleva un número o se puede establecer hasta cierta carga correspondiente de bytes. Luego, entonces, no es que podamos subir todo en un solo documento, sino en dado caso, incluso se tendrá que fragmentar para que se le pueda administrar esta información a la propia autoridad. Ahora, es importante que en el momento en el cual se vayan a hacer la carga de los documentos, nos apeguemos directamente a ello, puesto que si la autoridad ve que dejamos tiempo en receso, nos va a excluir del trámite y hay que volver a hacer toda la carga correspondiente. Ya una vez que hayamos alimentado la información, le hayamos hecho la aclaración a la autoridad, pues se le hace el envío correspondiente. Y pues bueno, ya aparecerá la información cargada directamente en el portal de la propia autoridad, y ahí está ya básicamente el formulario para la consulta de servicios y trámites realizados. Te indica que, bueno, básicamente recordemos que cada que hacemos un movimiento nos van a dar un número de folio, y a través de ese número de folio es como vamos a ir buscando el estatus de esta situación, porque recordemos que entonces la propia autoridad nos va a notificar a través del mismo medio en el cual estamos haciendo esta aclaración. Aquí es la forma de cómo vamos a hacer la búsqueda. Pues bueno, básicamente es con el número de folio, y con el número de folio, pues al fin del día le pones buscar y ahí tendremos la resolución correspondiente. Pues bueno, básicamente este es el camino, esta es la ruta para poder hacer las aclaraciones en dado caso, y esperemos que no llegues a tener un tema del buzón tributario. De tal suerte que entonces, bajo este orden de ideas, y para concluir la plática del día de hoy, nos llevamos dos temas importantes: estar verificando nuestra información, y en dado caso que lleguemos a tener un problema con el buró de crédito, sí tenemos una solución. Sin embargo, pues hay que empezar a verificar realmente toda la parte que seguimos a efectos de saber exactamente el por qué llegamos al tema del buzón tributario, el tema del buró de crédito. Aquí el punto es que se tiene que hacer el análisis, se tiene que hacer la ruta para poder saber exactamente qué créditos le está notificando directamente el SAT a la propia institución financiera, a efectos precisamente de hacer las aclaraciones, y bajo la misma mecánica el propio SAT le dé la indicación a la institución financiera de que el contribuyente ha cumplido con la información, con esos adeudos correspondientes. Y por último, pues sí, ir verificando, ir advirtiendo lo que se nos va presentando semana por semana, ya sea en el buzón o hacer la búsqueda de esta información. Si nos damos cuenta, pues al fin del día la propia autoridad está haciendo uso de todos sus mecanismos que al fin del día están dentro de un marco jurídico, que en este caso es el Código Fiscal de la Federación,
Y ahora este es un punto, bueno, este mecanismo, aclaro, no es nuevo, ya tiene muchos años. Lo que está sucediendo hoy por hoy, que la propia autoridad está ejerciendo esas mecánicas, esos vínculos que existen directamente entre la institución de crédito y el propio SAT para notificar y gestionar el cobro correspondiente y básicamente, pues, bajo este orden de idea, hacer una presión al propio contribuyente para que liquide los adeudos correspondientes. Incluso, digo, dentro de todas estas mecánicas que hace la autoridad, también nos llegamos a tener o nos llegamos a encontrar en los casos en los cuales si en algún momento le debemos a la propia autoridad y se hizo todo el procedimiento correspondiente, pues la autoridad va a tener incluso derecho a hacer un aseguramiento de las cuentas bancarias. Este tema ya es una plática que se dio en viernes con antelación, viernes pasados, y bueno, aquellas personas que estén interesadas pueden ir a la página que tenemos de SODESA y dentro de ello tenemos la parte de los cursos de las pláticas gratuitas y ahí tenemos básicamente el catálogo de todas las pláticas que hemos dado cada viernes. Pues bueno, con esta información vamos a cerrar el día de hoy. Insisto, es una información de carácter informativo, es de la forma en la cual SODESA trata de poder tener esta comunidad de contadores, en dado caso de abogados y o de personas afines a la carrera, pues bueno, para poder retroalimentarnos. Recordemos que tenemos un grupo de WhatsApp por aquellas personas que deseen ingresar a este grupo, pues bueno, al fin del día se contactan con la persona con la cual hicieron el contacto para efectos de inscribirse a este curso, a esta plática, y bajo esa mecánica, bajo ese lineamiento, les darán la apertura en el chat correspondiente. Asimismo, también recordemos que tenemos información para ustedes cada viernes y esto puede ser bajo dos mecánicas. Lo que vamos tomando en práctica, en problemas que se van presentando o que vamos detectando que en razón a nuestro trabajo que vamos realizando como SODESA, y o en dado caso, si ustedes tienen alguna solicitud de una plática y si realmente el tema da para que se haga plática, con todo gusto lo podemos desarrollar, porque el tema es podernos retroalimentar y coadyuvar entre nosotros. Pues bueno, siendo las 11:45 horas Ciudad de México, damos por terminada esta plática de mecanismos, formas por las cuales el SAT manda a buzón de crédito a los contribuyentes. Y antes de despedirme, pasaré a verificar si hay alguna pregunta en el chat para poderle dar respuesta. Pues bueno, no tenemos el día de hoy alguna pregunta y bajo este orden de ideas, pues damos por finalizada esta plática y agradezco su participación y más allá de ello, que me haya otorgado 45 minutos de su tiempo y lo que buscamos al fin del día es que realmente la plática de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un extraordinario viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.